¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos. Me vuelvo a conectar por acá, retomando estos espacios de conversación. Bueno, para no solo para saludarles, sino como siempre traer información oportuna, información que nos interesa y con la que voy a abordar además con mi invitado del día de hoy, que ya muy pronto se va a conectar. Quiero saludar a las personas que están conectándose a esta hora. Un gusto poder verles y saber que me acompañan este ratito de este jueves, ya a punto de finalizar el mes de enero, ¿no? Falta muy poco. Pero bueno, como les decía, retomando estos espacios de que siempre tengo con ustedes para traer información pues oportuna, información que nos interese, información que nos sea útil. Hoy, por supuesto, es una de ellas y quiero hablar sobre el tema de la ciberseguridad, el tema de tecnología, pero también cómo podemos ayudar a protegernos. Y lo voy a hacer como mi invitado de hoy. Él ya está en línea. Eh, y vamos a invitarlo para que se sume a esta conversación. Lo está haciendo desde España, que está haciendo una sección a esta hora en su agenda, porque seguramente él ya está preparado para dormir. ¿Cómo estás, Adrián? Te veo un poco volteado. No sé si tú me ves bien. Creo que tienes que voltear un poco. Eso, perfecto. Voltear el teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto ¿Está tenerte. bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Vale, ¿Tú me escuchas bien? sí, perfecto. Bueno, permítanme brevemente presentarles a quién es mi invitado de hoy, Adrián Moreno, periodista especialista en temas de ciberseguridad, pero además acaba de lanzar su libro, Informantes sin Límites. Y esto de Informantes sin Límites está muy ligado a cuál realmente es nuestro comportamiento actual en las redes sociales, ¿no? Somos unos consumidores, algunos nativos, otros no, pero esto de alguna manera suele ponernos en riesgo o no. Y este tema lo quiero entablar con Adrián a propósito de que, ha estrenado este libro dedicado a la ciberseguridad, cómo nosotros podemos protegernos aún mucho más. Y quiero saludar a todas las personas que comiencen a conectarse. Un gusto tener a Carlos Vandres, tener a Jesús Duque, qué bueno tenerlo. También tener a Franklin Calderón. Un gusto, señor Franklin, verlo. Tenemos también a Vico, a Cofidini también, tenemos a Julio, tenemos a María Teresa, que bueno, a mi estimado Martín, Cristina Acevedo, a eso que sí lo tengo, a mi querido Roberto, y bueno, a todas las personas que se han conectado a esta hora, les agradezco su espacio. Y si tienen alguna pregunta que darle a nuestro especialista de hoy en materia de ciberseguridad, de cómo cuidarnos, pues no duden en colocarla aquí, que con mucho gusto yo la voy a apuntar y se las voy a compartir para que él nos responda. Así que bueno, y también le doy saludos a David. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto. ¿Estás en España a esta hora? Bueno, aquí son casi las 4:30, 4:18 en Ciudad de México. ¿Qué horas tienes en este momento en España? Y la hora de dormir. Es la hora de dormir. Por eso agradecemos este espacio que nos estás brindando. Pero bueno, hablaba aquí un poco con la audiencia que se está conectando con nosotros. Hola, querido Juan, bienvenido. Este tema de la ciberseguridad, ¿no? Cada día es mucho más relevante la forma en que nuestros datos siguen exponiéndose en las redes sociales y cómo seguimos dependiendo de ellas. En esos momentos, como los picos que vimos el año pasado, cuando cayó Facebook, cuando se veían afectadas las redes sociales, cómo de pronto hasta nuestra información podía quedar en la nada, ¿no? Datos que tenemos en línea. Y quisiera que nos hablaras un poco de esto a propósito de tu libro que pues salió en edición justo en 2021. Sí, pues nada, a ver, lo primero, presentaros el libro, aquí lo tengo, ¿vale? No sé si lo podéis ver ahí todos, Y aquí lo estamos viendo. ¿vale? Entonces, nada, lo primero es comentaros que el libro también está disponible en Latinoamérica a través de Cauce Libros, pero luego a través de Amazon también lo podéis adquirir. Y nada, lo publiqué en noviembre de 2021 y trata sobre la ciberseguridad, derecho digital, todo relacionado con el ámbito del ciberespacio, de la ciberseguridad y demás. Es un libro que está enfocado a los periodistas
pero que les sirve, les sirve a cualquier persona, porque al final estoy ya dando técnicas, herramientas de cómo preservar tu privacidad, de cómo navegar por Internet de forma más segura, porque al final la seguridad 100% no existe, pero bueno, vamos a evitar caer en esas trampas que nos ponen los ciberdelincuentes. Entonces, este libro al final trata un poco sobre todo eso. Por eso, al final, el título sea Informante, está dirigido a periodistas y sin límites porque está relacionado también con, quiero comparar un poco los periodistas con los hackers, que son personas que van más allá de los límites a los que está impuesto cualquier cosa. Y en cuanto a lo que me contabas de los datos, sí que es verdad que al final nosotros desde el día que nacemos hasta el día que morimos, nosotros estamos en Internet. Al final nuestros datos están en Internet. A raíz de esto, decirte que últimamente estoy viendo bastantes, por ejemplo, bastantes imágenes de familiares, de padres que publican fotos de menores, fotos de sus hijos. Pues al final eso también les expone a algo que ellos no dan autorización, porque son menores, al final no saben lo que están haciendo. Esas fotos al final hay que tener mucho cuidado porque esos datos los pueden utilizar para el mal. Entonces esas fotos pueden ir destinadas a cualquier chat de pedófilos y demás, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego pues evitar dar datos a desconocidos o páginas desconocidas y hay, por eso hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, sí, sí. De hecho, para un poco darle contexto a los amigos que están con nosotros conectados, tuve la oportunidad de conocer a Adrián haciendo una investigación sobre pues el tema de pornografía infantil, que de alguna manera, aclárame, Adrián, si te pudo inspirar para la información que has podido plasmar en este libro. Pero decías algo muy importante, ¿no? Acerca de recomendaciones como cómo nosotros protegernos, cómo nosotros estamos expuestos de manera permanente en las redes sociales. ¿Qué le pudiéramos decir, por ejemplo, alguna de los tips que tienes en ese libro y que obviamente la gente puede profundizar adquiriendo tu libro, pero qué le pudiéramos decir a la gente que nos está viendo acerca de cómo protegerse? ¿Qué debe tomar en cuenta cuando nosotros manejamos nuestras redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos exponiendo? Y no solo en el caso de los niños, digamos, quien de pronto no tiene hijos, pero de pronto da a entender su ubicación. Incluso yo misma lo puedo haber estado haciendo. Sí, pues bueno, al final voy a contar lo básico, tampoco quiero meterme en asuntos más específicos, más técnicos, pero sí que es verdad que hay que tener, por ejemplo, hablan del sentido común, lo primero que hay que tener es sentido común. A mí no me gusta hablar de ese término, pero sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado con Internet. Internet al final es un mundo en el que no hay... no es como el mundo físico, entonces al final sí que es verdad que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Entonces, pues lo básico que es lo que es actualizar el software, tener, a pesar de que algunos dicen que no hace falta tener antivirus, anti-malware, tener pues una base de cómo navegar por Internet. No todo vale, no todas las páginas son seguras. Tener un poco de educación, por eso hace falta que desde pequeño nos eduquen a manejar todos los dispositivos móviles, ordenadores, tablets. Últimamente al final los colegios, la educación al final se está volviendo más digital. Entonces hay que tener bastante educación en cuanto a eso. No porque tengas un móvil significa que puedes hacer lo que quieras. Pero sí que es verdad que hay que por lo menos tener lo básico, sí que tenerlo un poco claro a la hora de navegar por Internet y evitar eso, evitar páginas fraudulentas. Yo, por ejemplo, en el libro sí que hablo más del tema del cifrado, entonces hablo más cosas más técnicas, pero sí que es verdad que al final el cifrado te proporciona una seguridad que es válida para todos, ya seas periodista, ya seas abogado o la profesión que tengas. Luego también hablo pues temas de la esteganografía. La esteganografía es bastante interesante
para todo aquel que lea el libro o le interese este tema, lo puede investigar por internet. La esteganografía es la forma de ocultar información pues, a través de imágenes, es decir, de archivos, ya sea imagen, vídeo o cualquier otro archivo. Y luego pues también hablo de una cosa bastante importante que es el OSINT, el Open Source Intelligence, que es la forma de cómo buscar información a través del Internet superficial, es decir, del Internet que utilizamos a diario. Entonces, a través de esas técnicas podemos tener acceso a muchos documentos. En eso te estoy hablando de documentos, por ejemplo, de contraseñas, de cómo entrar o qué contraseñas tienen en una determinada empresa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con o sea, en qué parte de nuestros dispositivos guardamos esas contraseñas, porque luego a través de Internet incluso podemos tener acceso. O a través de Internet del OSINT también podemos tener acceso a dispositivos inteligentes, del Internet de las cosas, eh, que es también de lo que hablo un poco en el libro, pero ya te digo, en el libro hablo de muchas cosas que, como menciono, al final cada capítulo podría ser un libro en sí. Claro, Informantes sin Límites, este libro que ya está en Amazon y del cual, pues Adrián, que es especialista en ciberseguridad, nos ha escrito y nos ha detallado. Quiero saludar a la gente que se suma, a mis queridos amigos, hay gente hasta de España, y que bueno, buenas noches también para ti, qué chévere que estás aquí. Y bueno, todas las personas que se están sumando, si tienen alguna pregunta que hacer. Fíjate, decías varias cosas interesantes, pero de pronto el lenguaje puede ser muy técnico a la audiencia que nos está viendo, Adrián. Y a mí me gustaría que empezáramos a darle ejemplos de las cosas de cómo tú te cuidas, para que la gente lo entienda más, porque hay cosas que son muy especialistas, de mucho tecnicismo, como tú bien lo explicabas, pero hablabas el ejemplo de una imagen. Entonces, sobre esos tres puntos que acabas de desarrollar, a mí me gustaría que le diéramos el ejemplo a la gente. O sea, por ejemplo, María José, si a ti te llega una imagen con una fotografía, esa fotografía puede tener algo oculto, y puede tener algo oculto para robar tus datos. Me gustaría que nos explicaras eso como para explicárselo a quienes nos ven, que no tienen, digamos, el conocimiento y ni tienen por qué tenerlo técnico, pero sí tener, para poder identificar en materia de prevención. Me gustaría que nos dieras esos ejemplos más cercanos acerca de lo que nos acabas de explicar, por ejemplo. Bueno, ahora os puedo poner un ejemplo del tema de las fotografías, de la esteganografía, pero por ejemplo sí que es verdad que me gustaría empezar hablando del principal ataque que reciben los usuarios, que es el phishing. El phishing es, por ejemplo, nosotros, seguramente todos los que estamos conectados en este directo, seguramente habrá recibido algún SMS o correo haciéndose pasar por la entidad bancaria o haciéndose pasar por una empresa de servicio de paquetería, eh, etcétera. Entonces, sí que es verdad que al final es muy fácil caer en esas trampas porque ellos utilizan un lenguaje muy parecido al que utilizan esas empresas y te intentan convencer para que caigas. Entonces, al final, ellos utilizan una técnica que es muy complicada no caer, que es los acortadores de enlace. Entonces, tú ahí no sabes en ningún momento sabes si vas a acceder a una página legal, fraudulenta, no lo sabes. Entonces ahí yo se recomiendo una herramienta que se llama Virus Total. En Virus Total, si tú, por ejemplo, miras, registras, o sea, lo que es, investigas ese enlace, te dice si la página web es fraudulenta, no lo es, cuando se creó. Entonces, a raíz de eso sí que puedes mirar a ver si, antes de clicar, sí que puedes mirar a ver si esa página es falsa o no. Y luego, pues sí que hay otras herramientas, pero ya serían cosas más técnicas, cosas ya entrando más a la informática más técnica, a través de otros dispositivos eh, que sí que sería ya cosas más mm, que habría que profundizar un poco más y habría que tener un poco más de conocimiento para investigar estos temas. Pero Virus Total es una herramienta que tenemos acceso todos y podemos utilizarla. Y luego el tema de las imágenes, pues sí que es verdad que todos seguramente hemos recibido imágenes
o no todos, pero bueno, imágenes que a lo mejor contienen información. Esa información puede ser que si yo, por ejemplo, estoy en un país donde hay mucho control del gobierno, pues sí que es verdad que al final muchos periodistas, activistas utilizan, ocultan información en imágenes o vídeos para que no, para que a No simple son vista detectados, por no ejemplo. tengas, exacto, no tengas, no la detectes. Entonces, ahí sí que es verdad que hay herramientas que yo sí que hablo en el libro de cómo extraer información de una imagen o de un vídeo para que te la dé en texto, eh, pero bueno, sí que es verdad que no es lo habitual. Lo más habitual es lo que antes comentaba, lo del phishing, por ejemplo, que es una técnica que recibimos incluso a diario, diría yo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, eh, tener mucho cuidado en cuanto a no, a no clicar en todo lo que recibimos y tomarnos 5 o 10 minutos para investigar eso, para mirarlo de forma tranquila, sin urgencia y evitar eso porque al final si caemos en esas trampas pueden tener acceso a todos nuestros datos bancarios, personales, etcétera. Y en cuanto a las redes sociales, suele ser común, no sé si les ha pasado a alguno de los que nos están escuchando y viendo en este momento, que recibes mensajes de personas que te dicen, bueno, participa, suma, ¿no? Y parece algo, te manda como un mensaje de una cuenta que te recomienda que la cuenta tiene muchas personas, pero la misma persona que te lo está mandando no tiene casi publicaciones, ¿no? Ese tipo de mensajes que son como muy raros, parecen bots, eh, ¿qué tan peligroso puede ser o qué tanto riesgo pueden ser para nuestras redes sociales? ¿Qué tanto nos exponen? Bueno, sí que es verdad que hay muchas páginas falsas o que las utilizan para determinados asuntos delictivos, o te roban la identidad, es decir, entran a tu página, te roban la foto y crean un perfil falso suplantando tu identidad. Eso sí que lo hacen, y lo hacen por muchos motivos. Pero sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado con eso, porque es lo que tú comentabas, que muchos no tienen incluso no tienen ni seguidores, no tienen nada y prácticamente no interactúan, simplemente te envían un mensaje por privado, haciéndose pasar por una persona que le interesa un determinado gusto que a ti eh, que tú estás ofreciendo a tus usuarios de las redes y al final es muy fácil caer. Entonces todo se empieza, pues te habla cordialmente, luego al final pasas a darle el teléfono móvil, empiezas a quedar, incluso hay casos en los que quedan físicamente, entonces sí que es verdad que hay que tener bastante cuidado con eso. Y luego pues evitar pues que no todos, pensar que no todos los amigos que tenemos en redes son amigos, ¿vale? Son personas que, por una cuestión o por otra, nos han añadido a las redes y les interesa nuestra información, tanto para el bien como para el mal. O sea, hay que pensar así. Entonces, pensar que no todos los que están en vuestras redes son amigos, ¿vale? Y por eso hay que ir con bastante cuidado y no publicar tu vida entera, ¿vale? Porque unos sí que es verdad que la pueden utilizar para el bien, pero hay otros que la pueden utilizar para el mal. Bueno, es preocupante eso porque además sigue sucediendo, ¿no? Pero te quisiera preguntar, yo no sé hasta qué tan factible es saber quiénes están detrás de esto, pero ¿a quiénes les interesa hacer esto? O sea, robarse los perfiles. Hay un país que sea predominante, donde se registren más bots, por ejemplo. ¿Cómo esto se expande? ¿Cuál es el objetivo, no? Finalmente. Bueno, por países tampoco me quiero meter mucho, no vaya a ser que algún país me diga algo, pero sí que es verdad que al final eh, esto viene de todos los países. Al final todos los países intentan hacer pasar por o intentan crearse bots. Mira, por ejemplo, yo recientemente hablaba con un investigador
que está metido en este asunto y al final todos, gobiernos, empresas, les interesa tener bots, ya sea la mayoría los compran y lo que hacen es pues que sube la cantidad o sube el número de usuarios para que tu página aparezca o tenga más reputación. eh, pero bueno, ya te digo yo que los bots vienen de todos los países. Sí que es verdad que últimamente sí que estamos recibiendo más pues de países como Rusia, como Estados Unidos, como Corea del Norte. O sea, ese tipo de país son los que más están en boca, pero al final de todos los países recibimos. Lo que sí que es complicado es saber quién es. Sí que es verdad que detrás de ese bot el anonimato 100% no existe. Es lo que conocemos como pseudoanonimato. Tú te haces pasar por una persona que sí que es verdad que es muy difícil que sepan quién eres, pero es posible saber quién Pero eres. ¿cuál Entonces, es el objetivo? O sea, finalmente conozco casos, por ejemplo, que han creado perfil para estafar, y por ejemplo en mi país ha sucedido. sí, Pero cuál es, y también lo que tú has dicho, se escuchan muchos casos por parte de gobiernos, ¿no? Como de hecho se habla de esta otra guerra que es la guerra cibernética. ¿Cuál es el objetivo de crear tantos bots? O sea, que es posible que en otro idioma esté rodando nuestra identidad y no lo sepamos. O sea, ¿cuál es el objetivo finalmente de esto, ¿no? De otros idiomas, ¿por qué buscan esto? ¿Qué es lo que se ha podido detectar? ¿Qué está sucediendo en eso que digamos como que a quién beneficia? ¿Qué has podido detectar? ¿Busca desinformar o busca robar identidades? bueno, sobre todo busca desinformar. O sea, si estamos mirando a ver lo que más buscan o lo que más quieren es desinformar, sobre todo por parte de gobiernos, empresas. Cuando hay elecciones, por ejemplo, es muy difícil no escuchar o no leer casos de gobiernos que compran bots a través de la Deep Web, por ejemplo, que se ofrecen. Pues al final lo que buscan es pues desinformar, un poco alterar el panorama político que hay o buscar crear una, bueno, lo que es que, que al final te voten, ¿no? Lo que es crear, pues eso, otro tipo de Como matrices de información, opinión. lo que a ti te interesa, exacto, hablar de lo que a ti te interesa y demás. Y sí que es verdad que sobre todo es desinformar, aunque luego, pues eso, hay casos en los que se utiliza para infinidad de cosas como es la pornografía infantil o mil asuntos más. Justamente, bueno, recordarle a la gente que nos está viendo, estamos hablando con Adrián Moreno, especialista en ciberseguridad, autor del libro Informantes sin Límites. Ustedes ya lo pueden tener en Amazon. Y bueno, cuando vean si quieren volver a ver esta entrevista, lo van a ver desde el principio porque él lo tiene. Me debes una copia, Adrián. Pero justamente, mira, tenemos una pregunta de mi amigo que está en España, Mervan. Él dice, ¿apostarían porque todas las redes sociales estén identificadas las identidades, que se obliga a verificar el 100% de la identidad? Él habla de esto, ¿no? De hasta qué punto, claro, y creo que tiene Mira, sentido su duda porque hay mm, muchos perfiles falsos, muchas personas mm. que están pues haciendo, habla del control de identidad o más libertad en el uso de las redes sociales, nos está apuntando. Mira, pues justamente esa pregunta viene bien porque en el capítulo 2 del libro hablo un poco de lo que es el anonimato, que si existe el anonimato, de que hay gente que quiere prohibir el anonimato y crear, como por ejemplo en el mundo físico tenemos un DNI, o un documento de identidad. El ID, como le dicen también en otros Exacto. países. Entonces, al final lo que quieren es eso. Hay algunos que lo quieren, otros que no. Yo soy del caso, no sé si era porque me dedico a la profesión del periodismo, pero yo soy del caso de que no me gustaría que me identificaran, a pesar de que sí que es verdad, de lo que antes hemos hablado, de que hay gente que lo utiliza para el mal, pero a mí me gusta pensar que hay más gente que lo utiliza para el bien que para el mal. Entonces, al final, crear una identidad de poco sirve si luego hay otras técnicas en las que tú puedes conseguir el anonimato, ¿vale? Entonces, al final, sí que es verdad que
como a veces estáis diciendo aquí en el chat, no hay anonimato. El anonimato en sí no existe, lo que existe es el pseudoanonimato, lo que se conoce como el pseudoanonimato, ¿vale? Pero sí que es verdad que tú por mucho que tengas una identidad, tú al final puedes entrar a la Deep Web o puedes entrar a infinidad de páginas de foros y robar esa identidad o, por ejemplo, lo que estamos viendo últimamente con los pasaportes COVID, que se están creando falsos pasaportes COVID pues para viajar y al final esto se podría hacer también con un documento de identidad en el mundo del ciberespacio. Entonces, al final, yo soy de la opinión de que el anonimato, la verdad es que, o el pseudoanonimato, no debería estar prohibido en Internet, porque al final sí que es verdad que beneficia a unos y perjudica a otros, pero yo quiero pensar de que en este mundo hay más gente que quiere hacer el bien que el mal. Sí, dice evidentemente acotar la libertad de decir quién eres libre de opinión, ¿no? Nos apunta acá. ¿Sabes qué? Pensaba en tu reflexión y se me viene a la mente, y no sé cómo lo has visto como experto en seguridad, en ciberseguridad, toda la propuesta que viene a tener Facebook con el metaverso, ¿no? En el que ahora vamos más caminos a mostrarnos realmente cómo somos, aunque sea una realidad virtual. En esa propuesta, ¿crees tú que se están cuidando estos aspectos de ciberseguridad? Tomando en cuenta que todavía Facebook, pese a que es libre, y yo no sé si mis amigos lo sabrán, o mis amigas que están viendo este live, lamentablemente lo que está sucediendo en Facebook es casi una web profunda, porque están sucediendo muchas cosas ahí a la vista de todos, incontrolables. Por compartirles, he visto perfiles de cualquier cosa que promueven delitos, ¿no? Y que obviamente Facebook no está a favor de eso, pero te pregunto, sabiendo que Facebook no ha podido solucionar cosas en las cuales no está de acuerdo en su política y que van de cosas que pueden ser consideradas crímenes hasta temas como tan controversiales, cuando habló una vocera de Facebook y dio a revelar todo lo que sucedía con Instagram y con Facebook, cómo sabían el efecto que las redes sociales están teniendo de manera negativa en la juventud. ¿Cómo ves esta propuesta del metaverso? ¿Es posible que podamos controlar la ciberseguridad, esa nueva etapa que quizás nos falte mucho para llegar a ella? Y ya vamos a leer algunos de los comentarios que nos están diciendo. Me has hecho una buena pregunta porque está la actualidad en el metaverso. Mira, yo por ejemplo, sí que es verdad que últimamente estoy investigando bastante sobre el metaverso en el ámbito jurídico y al final en el metaverso, últimamente no sé si has leído una noticia no sé si era un abuso sexual en el metaverso. No, no, no Pues sabía que algo, había llegado yo a los abusos sexuales al sí, metaverso. pues claro, ahí no hay jurisprudencia, en el metaverso no hay ninguna ley que, que, que diga o que delimite hasta qué punto se pueden hacer determinadas actividades o decir determinada cosa como la libertad de expresión. Entonces, sí que es verdad que es un mundo que es el futuro, yo digo que es el futuro, pero es un mundo en el que hay que tener bastante tranquilidad porque esto es como cuando empezó Internet. Al final vamos asentando las bases y poco a poco. Y en este mundo sí que es verdad que es lo que tú has comentado, que nos vamos a expresar tal y como somos. Porque muchas veces sí que la realidad es que nos cuesta expresarnos como somos por lo que nos digan, ¿no? En las redes, la crítica que recibimos en redes. Pero aquí como ocultamos nuestra identidad y nos hacemos pasar por un avatar, sí que es verdad que muchos caerán en eso de expresar sus sentimientos, sus emociones, cómo son ellos, lo que quieren. Y eso sí que es verdad, pero hace falta tener bastante tranquilidad y porque al final esto será el futuro y necesita pues todo un proceso. Fíjate que me dejas un poco pensativa, no había escuchado esa noticia de que se había ya como registrado un abuso en el metaverso cuando apenas Sí, está digamos, en su forma beta, ¿no? Todavía no, ni siquiera ha salido, está todavía a prueba. Y lo que me pregunto es, o sea, ¿cómo termina ejecutándose ese tipo de actividades? O sea, finalmente sigue siendo, o sea, me deja más dudas escuchando esa noticia, porque finalmente lo que toca es decir,
el metaverso va a reflejar nuestras actitudes, ¿no? Y si alguien va, de pronto va con la mejor intención, una reunión de amigos, pero Mm, también se puede prestar para otros delitos, ¿no? Y cómo tú lo terminas haciendo claro, transacciones, ¿no? Terminas incluso transacciones de todo tipo. claro, ahí sí que es verdad que, por ejemplo, a raíz de la primera pregunta que me has hecho, de los datos, de lo que difundimos y demás, eh, aquí también difundiríamos bastantes datos. Incluso serían más reales que los que ahora estamos eh, compartiendo en redes. Pero Eh, expondría más, ¿no? Expondría ¿Cómo? más, entonces sería más fácil atacar la actividad delictiva o generalmente, o Claro, bueno, ¿quién no va a decir que haya empresas que quieran beneficiarse de eso? Que quieran beneficiarse de los datos que tú promociones, de las emociones, para luego venderte un determinado producto, o mil cosas más. ¿Quién dice que no? Pues al final va a ocurrir porque al final vamos a expresar todo lo que sentimos, todas nuestras emociones, e incluso están ya diciendo que vamos a conocer a nuestra pareja ahí, bueno, vamos a hacer nuestra vida ahí en el metaverso. Eh, pues al final vamos a dar nuestros datos, los vamos a dar todo y nos van a intentar, pues eso, crear un perfil que va a ser incluso más real que el que tenemos ahora para luego vendernos mil productos. claro, estamos hablando de cómo se puede influenciar, pero me quedo pensando, ¿es posible el metaverso una ventana? A lo mejor no tenemos la respuesta, una ventana al crimen organizado, ¿no? Puede ser el metaverso una ventana a otras prácticas que lamentablemente ya están en Facebook, ¿no? Hemos visto, no vamos a andar en detalles tú y yo, pero hemos coincidido en que hemos visto perfiles muy preocupantes, por ejemplo, en Facebook, cada vez más de actividades que están y no se descarta entonces que en el metaverso pudiera también ser una ventana para el crimen organizado, para otras cosas, ¿cierto? Claro, la pregunta es quién controla el metaverso. Es como quién Se controla supone que Facebook. Facebook, ¿no? Facebook controlaría el metaverso. Claro, ¿Hasta qué claro. punto, no? Claro, pero si es el metaverso de Facebook, si va a ser otro tipo de empresa la que va a controlar el metaverso, porque ahora sí que es verdad que está en actualidad el metaverso de Facebook, bueno, de Meta, ahora no quieren que le llamen Facebook. Pero lo mismo dentro de unos años no es el metaverso de Facebook, es el metaverso de otra empresa, ¿vale? Entonces, ahí es quien controla a los usuarios, quien controla todo eso, porque al final piensa que Internet ahora mismo está controlado por cuatro empresas. Está controlada por Meta, que es empresa de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, por Amazon Web Services y por alguna otra más. Y al final ellos manejan nuestros datos como quieren. Entonces, en el metaverso, bajo mi punto de vista, ocurriría lo mismo, a no ser que claro, ahí está la pregunta de quién quieres que gobierne ahí o que mande, una empresa privada o un gobierno. Ahora, pensando en tu reflexión, estamos hablando con Adrián Moreno, experto en ciberseguridad, autor del libro Informantes sin Límites, y bueno, ya como para comenzar a cerrar, Adrián, pues pensando en tu reflexión, si el metaverso finalmente es una realidad virtual y que nos va a mostrar cómo estamos, puede ser complicado. Voy a hacer el ejemplo de lo que hoy sucede en Facebook, porque sucede. Hoy el crimen organizado tiene acceso. Hoy el crimen organizado en Facebook promociona pornografía infantil, adopción ilegal, venden drogas. Eso pasa y ustedes pueden ver esas páginas, las pueden revisar, eso está allí, ¿no? Yo no estoy diciendo nada, eso está a la vista, lamentablemente, y tú y yo lo hemos podido comprobar. Ya con una realidad virtual, con el metaverso, quizás esas cosas, estoy reflexionando, quizás esas cosas pudieran ser más controladas, ¿no? O estaríamos también en la incertidumbre, porque se supone que te muestras tal cual, muestras tu cara, muestras tus manos, ¿no? Quizás hasta tengas que tener un equipo especial para tener acceso. O terminaría siendo un universo paralelo muy elitista en el que realmente la gente no pudiera acceder sino determinada categoría, porque puede ser la otra parte del metaverso, ¿no? Porque tienes que tener todo el equipo, tienes que tener todas las condiciones tecnológicas para poder tener acceso. ¿Cómo lo Sí, ves tú? ahora mismo estamos gobernados por los algoritmos. Entonces, al final, lo que tú comentabas de que hay páginas en Facebook
que roban la identidad para luego conectarse o conectar con menores de edad, eh, pues sí que es verdad que al final ahora los algoritmos al final son los que gobiernan y la pregunta es cómo educas tú a un algoritmo, ¿no? Porque es una inteligencia artificial. ¿Cómo la educas en mil aspectos para que persiga determinados delitos? Entonces, al final sí que es una pregunta bastante compleja de responder, porque ahora está todo como que acaba de nacer. Y entonces, al final, los problemas siempre van por delante de lo que es la ley. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre de aquí a unos meses, porque la verdad es que está funcionando esto de una forma bastante rápida y sí que es verdad que el metaverso se está convirtiendo en algo que no esperábamos hace poco. ¿Cómo educas el algoritmo? Yo creo que esa es la pregunta con la que todos nos quedamos y quizás eso nos haría explicar o no, nos da a entender un poco por qué pasan tantas cosas que no entendemos en las redes sociales y que son de pronto hasta incongruentes, ¿no? De pronto con una compañía que dice que no apoya determinada actividad y sin embargo tú ves y la denuncias y no sucede. Y es cómo educas al algoritmo. O sea, sigue siendo... creo que la gran incertidumbre, creo que la duda con la que nos debemos llevar y con la que quizás usted puede responder alguna de esas interrogantes o este interrogante en el libro de Adrián Moreno, Informantes sin Límites, está en Amazon, colega español dedicado al tema de la ciberseguridad y todo este tema que creo que es interesante seguir explorando. Adrián, quiero agradecerte mucho tu tiempo, estás en España, por este tiempo que nos has brindado para seguir hablando. Creo que este tema de la ciberseguridad da muchísimo, porque mientras sigan ocurriendo cosas en el mundo, creo que el mundo del Internet es muy amplio. E incluso ahorita que está en plena tensión la situación entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, el tema, hay quienes no descartan que pueda haber hasta una guerra Si desde me el punto de dejas, vista ciberseguridad. O sea, no descartan que quizás el conflicto pueda venir a atacarse por ahí, ¿no? O sea, es un claro, tema que sigue a la... claro, al final la guerra tenemos asociado en la mente que vemos una guerra física, eh, pero la guerra en el ciberespacio está a la orden del día. Mira, para aquel que quiera ver un poco este mundo, hay varias páginas en internet que ofrece mapas interactivos como si se tratara de una guerra, cómo va de un país a otro un ataque, ya sea un ransomware, un phishing o infinidad de ataques. Entonces hay bastantes mapas en internet. Hay uno, creo que es el de Kaspersky, pero hay muchos más. Entonces, para todo aquel que quiera profundizar puede verlo. Y luego, si me dejas un minuto, Adelante, por favor. también que en el libro, por mucho que yo os comente que es sobre ciberseguridad, imaginaros el día o el momento en el que Internet se apaga, en el que no hay Internet, que ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en Cuba. En Cuba, Internet se vino abajo y tampoco quiero decir si fue el gobierno o no fue el gobierno, por si hay represalias, pero es verdad que cuando no hay internet parece que el mundo se nos acaba, ¿no? Parece que ya no tenemos cómo comunicarnos. Por ejemplo, los periodistas, ¿cómo te informas tú si no es a través de internet? ¿Cómo buscas determinada información? Pues mira, yo ofrezco aquí una serie de herramientas eh, que es la radio, por ejemplo. Hablo de la radio de onda corta, que es aquella radio que incluso en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para, para hablar con tus aliados y demás, para que no interceptaran tus comunicaciones. Entonces son ese tipo de señales en los que sí que es verdad que camuflas esa información en caso de que llegue un momento en el que la radio, o sea, perdón, en el que Internet, por ejemplo, se venga abajo. Entonces tenemos más cosas aparte de Internet, como es la radio, que es la que hablo también en Informantes sin Límites, que podemos utilizar para informarnos y yo la utilizo habitualmente para informarme de lo que ocurre en todos los países del mundo. O sea, yo aquí tengo acceso a países como México, como Venezuela, como Corea del Norte incluso.
Sí que es verdad que hay países en los que este tipo de radios está prohibida y si te pillan te pueden meter incluso en la cárcel. Eh, por eso es una herramienta que hay que tener bastante cuidado, estés donde, depende del país de donde estés, ¿vale? Que no en todos los países está permitido, pero sí que es una herramienta en la que todo aquel que quiera profundizar y demás pueda hacerlo, ya sea adquiriendo el libro o sin adquirirlo. Radio de ondas cortas, en caso de que no tengas internet, para toda aquella persona que le haga falta, ya sea para comunicarse, ya sea un activista, periodista o aquella persona en la que viva en un país en la que esté coartada la libertad de expresión, la libertad de información, pues esto es una buena herramienta para ello. Bueno, yo me quedo con dos reflexiones importantísimas de esta conversación. Hemos hablado de temas súper importantes y espero que la gente que pueda ver esto se lleve algunos tips, algunas recomendaciones, cómo protegerse más en las redes sociales, cómo protegerse más en Internet. Pero bueno, una pregunta que no tenemos la respuesta total en este momento es cómo educamos un algoritmo. Creo que eso que dijiste es bien revelador y puede ser muy explicativo en muchas situaciones incoherentes que vemos en las redes sociales. Y este segundo punto que dices que es Claro, muy importante, que tiene que ver buscar y, otras formas de comunicación, ¿no? Entender que y ya que no tengamos internet, pues la radio sigue siendo ese mejor aliado y sobre todo en momentos, creo que es muy importante esto que tú dices, Adrián, en momentos en que la democracia se ha visto más deteriorada producto de la pandemia, ¿no? En general lo hemos visto, así que creo que son dos puntos muy importantes. ¿Querías decir algo más? sí, lo del algoritmo es cómo lo educamos, pero también es quién lo educa, porque no todas las Sí. personas son iguales. Entonces, ¿Quién hay tiene el personas, control? ¿Quién tiene el control de ese exacto, algoritmo? hay personas que son de una determinada ideología, que tienen una opinión determinada sobre determinados países o determinadas personas por su color, por su género, etcétera. Entonces es quién las educa y cómo las educa. Entonces sí que es verdad que con eso hay conflicto en cuanto a eso, porque de momento no hay un algoritmo, una inteligencia artificial perfecta, aquella que llamemos perfecta, que sea aquella que piense todo lo que tú piensas y lo que piensa tu contrario, ¿no? Entonces sí que es verdad que un algoritmo que piense como tú y como la persona que opina como diferente a ti es bastante complicado en el día de hoy. Sí, y Así que veremos. no es casualidad, como se ha comprobado en los distintos documentales y entrevistas e información que sale, que los grandes creadores de todas estas tecnológicas, detrás de Google, detrás de Facebook, detrás de Instagram y así, de las grandes redes sociales, eh, pues evitan por todo que su familia y sobre todo sus hijos puedan tener acceso a lo que significa redes sociales. Es impresionante, pues advirtiéndonos incluso de lo que significa, ¿no? Su adicción, su impacto y lamentablemente a veces la mayoría de los efectos negativos. Lo ha reconocido la vocera de Facebook recientemente en Estados Unidos, cuya información salió a la luz pública, recordemos el año pasado. Así que son temas que yo creo que siguen allí vigentes y que seguiremos discutiendo. Adrián, quiero agradecerte muchísimo que te hayas conectado en esta conversación, desearte mucho éxito en la publicación de tu libro, ya sé que vas por el segundo, así que bueno, quienes quieran estar más interesados acerca de cómo proteger sus datos, cómo tener acceso a ciberseguridad, sigan a Adrián y pongan mucha atención a lo que él está colocando de manera permanente en sus redes. Y si, bueno, si quieren también tener acceso a su libro, pues también pueden verlo. Se llama Informantes sin Sí, Límites, Adrián Moreno, experto en ciberseguridad. Ahí está. Me aquí, dejo el libro. aquí lo enseño. Pero tienes que mandar a México, por favor. Ah, pues encantado. Te mando un beso y muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Como siempre, seguimos aquí conectándonos. Y bueno, que tengas una feliz noche, feliz tarde para los que nos están viendo desde este lado del mundo y feliz noche o buenos días, dependiendo de donde usted se encuentre. Un gran abrazo, Arián, y mucho éxito en tu libro. Muchas gracias por contactar conmigo y gracias a todos los que están siguiendo el directo. Gracias, ¿eh? Claro, claro que sí. Bueno, un gusto. Chao. Y nos seguimos viendo, amigos. Gracias por acompañarnos.